En este video, nos sumergiremos en las Sagradas Escrituras para descubrir las maravillas y promesas que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. A lo largo de la historia, la humanidad ha anhelado conocer más sobre el destino eterno y el misterio del cielo. En esta búsqueda de conocimiento, nos dirigimos a la fuente de toda verdad, la Palabra de Dios. Exploraremos las visiones y promesas bíblicas sobre el glorioso reino celestial, un lugar donde la alegría es eterna, la paz es completa y la presencia de Dios brilla en todo su esplendor. Prepárate para ser inspirado y edificado mientras nos sumergimos en las maravillas del cielo, según la Biblia. Comencemos. En primer lugar, es importante entender que el cielo es presentado en la Escritura como un lugar de comunión con Dios, donde los creyentes disfrutarán de la presencia plena y perfecta del Señor. En Apocalipsis 21:3 se describe este aspecto, diciendo: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Este versículo se encuentra al comienzo del capítulo 21 de Apocalipsis, que describe la visión de Juan del nuevo cielo y la nueva tierra, así como la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. En este contexto, Apocalipsis 21:3 nos ofrece una promesa extraordinaria sobre la relación íntima y directa que Dios tendrá con su pueblo en este nuevo reino. La expresión «el tabernáculo de Dios con los hombres» simboliza la presencia divina entre la humanidad. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era el lugar donde Dios moraba entre su pueblo elegido, Israel. Ahora, en el nuevo reino, esta presencia será aún más íntima y completa, ya que Dios morará con todos los redimidos. La expresión «Él morará con ellos» subraya la promesa de Dios de estar presente entre su pueblo. No será una presencia distante o esporádica, sino una morada permanente y cercana. Esta es una manifestación de la comunión íntima que Dios anhela tener con su creación. Por último, cuando dice, «Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios», resalta la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Dios afirma que ellos serán su pueblo, es decir, su posesión especial y amada, y Él será su Dios, su protector, proveedor y soberano. Esta es una afirmación de la relación personal y comprometida que Dios desea tener con cada uno de sus seguidores. Apocalipsis 21:3 nos ofrece una visión profundamente conmovedora del futuro reino de Dios, donde la presencia divina será la esencia misma de la vida eterna. Esta promesa nos recuerda que la meta final de la redención es la comunión íntima y eterna con nuestro Creador, donde experimentaremos plenamente su amor, su gracia y su gloria para siempre. Apocalipsis 7:15 en la Biblia. Reina Valera 1960 dice: «Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos». Dentro de este contexto, el trabajo en el cielo se entiende más como un servicio a Dios y a su reino que como una labor mundana. En el libro de Apocalipsis se nos ofrece una visión del cielo donde los redimidos están delante del trono de Dios, sirviéndole día y noche. Esta idea sugiere que el trabajo en el cielo consistirá en actividades que glorifiquen a Dios y contribuyan a su voluntad perfecta. La comprensión del trabajo en el contexto celestial va más allá de la noción mundana de empleo o labor. En lugar de concebirlo como una actividad meramente productiva o de subsistencia, se entiende como un servicio devocional y glorificador hacia Dios y su reino. Esta imagen simbólica ilustra un estado de comunión y adoración continua, donde aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios participan activamente en la alabanza y el servicio divinos. El trabajo en el cielo, por lo tanto, se comprende como una actividad que trasciende los límites terrenales y se centra en la adoración y la glorificación de Dios. Se trata de una labor que refleja la perfecta voluntad de Dios y contribuye a su plan eterno de redención y restauración. En esta visión celestial, el concepto de trabajo adquiere una dimensión espiritual y eterna,
donde las actividades realizadas están imbuidas de significado y propósito divino. En lugar de ser una carga o una obligación, el trabajo en el cielo se experimenta como una fuente de gozo y realización, ya que permite a los redimidos participar plenamente en la comunión con Dios y en la manifestación de su gloria. Mateo 22, 37, 39 en la Biblia dice lo siguiente: Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El énfasis en servir a Dios se encuentra arraigado en el corazón mismo de la enseñanza de Jesús sobre el propósito último de la vida cristiana. Cuando Jesús resume los mandamientos más importantes en Mateo 22, 37 al 39, nos ofrece una perspectiva sublime sobre la esencia misma de nuestra existencia. Nos insta a amar a Dios con todo nuestro ser y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este mandamiento no es simplemente una sugerencia, sino el cimiento sobre el cual se construye toda la estructura de la fe cristiana. Amar a Dios con todo nuestro ser implica un compromiso total, una entrega completa de nuestra voluntad, mente y corazón a Él. Este amor nos impulsa a buscar su voluntad en todas las áreas de nuestra vida y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. Significa reconocer su soberanía sobre nuestras vidas y confiar en su sabiduría y bondad en todo momento. El amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos llama a mostrar compasión, empatía y amor práctico hacia aquellos que nos rodean. Nos desafía a salir de nuestra propia comodidad y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Implica perdonar a los que nos han hecho daño, ayudar a los necesitados y ser una luz de esperanza en un mundo oscuro. Cuando Jesús habla de este amor en el contexto del cielo, nos revela una realidad gloriosa y transformadora. En el cielo, este amor se manifestará de una manera aún más profunda y completa. Estaremos libres de las limitaciones y dificultades que experimentamos en la tierra, y nuestro servicio a Dios y a los demás será perfecto y sin impedimentos. En el cielo, nuestra adoración a Dios será pura y sin mancha. Estaremos completamente absortos en su presencia, adorándolo con alegría y gratitud por toda la eternidad. Del mismo modo, nuestro amor por los demás será perfecto, sin egoísmo ni motivos ocultos. Nos regocijaremos en el gozo de la comunión fraternal y nos deleitaremos en servir y cuidar unos de otros. Apocalipsis 4:11 dice lo siguiente: Señor y Dios nuestro, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Este versículo forma parte de la visión de Juan en el libro del Apocalipsis, donde se le permite ver una visión del trono de Dios en el cielo. En este versículo, los seres vivientes y los 24 ancianos, que representan a la creación y a la comunidad redimida de Dios respectivamente, están rindiendo adoración a Dios. Reconocen la grandeza y la soberanía de Dios como creador de todas las cosas. La adoración es una respuesta adecuada a la majestuosidad y el poder de Dios, y los seres celestiales están declarando la gloria, la honra y el poder que le corresponden a Dios como creador. El versículo enfatiza que Dios es el creador de todas las cosas. Esto significa que toda la existencia, desde el cosmos hasta la vida misma, encuentra su origen en la voluntad y el poder creativo de Dios. Nada existe fuera del dominio de Dios o independientemente de Él. Este reconocimiento es fundamental en la teología bíblica y establece la soberanía y el control de Dios sobre su creación. El versículo también señala que todas las cosas existen y fueron creadas por la voluntad de Dios. Esto subraya que la creación no es simplemente un accidente o un producto del azar, sino que es el resultado de la deliberada elección y acción de Dios. Todo lo que existe, desde los seres celestiales hasta el más pequeño átomo, tiene su origen en la voluntad de Dios y está sujeto a su soberanía.
El cielo es un estado de existencia perfecta y gloriosa en la presencia de Dios, donde se alcanza plena sabiduría y conocimiento. En el cielo, los creyentes experimentarán una comprensión completa y una sabiduría que trasciende los límites de la comprensión humana terrenal. Esto significa que todas las preguntas, dudas y confusiones serán aclaradas por la visión directa de la verdad divina. Los misterios de la fe y las incógnitas de la existencia se desvanecerán en la luz de la presencia de Dios. En el cielo, la percepción y la perspectiva de los creyentes estarán completamente transformadas. Las preocupaciones terrenales y las limitaciones humanas ya no afectarán la comprensión y el discernimiento. Los creyentes verán la realidad desde la perspectiva eterna y divina, lo que cambiará fundamentalmente su comprensión de sí mismos, de Dios y del universo en su conjunto. En el cielo, los creyentes estarán unidos en una comprensión común y armoniosa de la verdad divina. Las divisiones y disputas terrenales desaparecerán ante la plenitud de la revelación divina, y los creyentes experimentarán una comunión perfecta en el conocimiento y la sabiduría. Esto conducirá a una profunda unidad espiritual y a la eliminación de cualquier barrera que pueda haber existido entre las personas en la tierra. La comprensión y la perspectiva en el cielo estarán enraizadas en la visión directa y la experiencia de la gloria de Dios. Los creyentes experimentarán la plenitud del amor y la verdad de Dios de una manera que supera cualquier conocimiento terrenal. Esta visión de la gloria de Dios será la fuente última de toda comprensión y sabiduría en el cielo. 1 Corintios 13:12 dice lo siguiente: Ahora vemos de manera confusa como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como he sido conocido. El versículo 1 Corintios 13:12 ofrece una perspectiva profunda sobre la naturaleza de nuestro conocimiento y percepción en comparación con la plenitud que esperamos experimentar en la presencia de Dios. En este versículo, el apóstol Pablo utiliza la analogía del espejo para ilustrar la limitación de nuestro entendimiento y visión en la vida presente. Cuando Pablo dice, ahora vemos de manera confusa como en un espejo, está sugiriendo que nuestra comprensión de la realidad es incompleta y limitada. En la antigüedad, los espejos no eran tan claros ni nítidos como los que conocemos hoy en día. Podían distorsionar la imagen y no proporcionaban una visión completa de la realidad. De manera similar, en nuestra vida terrenal, nuestra percepción de la verdad es imperfecta y limitada por nuestra humanidad y nuestras limitaciones finitas. Sin embargo, el versículo continúa con la esperanza de una comprensión más completa y clara en el futuro. Pero entonces veremos cara a cara. Aquí, Pablo apunta hacia la realidad futura de la vida eterna en la presencia de Dios, donde experimentaremos una percepción directa y completa de la verdad divina. Esta visión cara a cara sugiere una intimidad y cercanía con Dios que trasciende nuestras limitaciones terrenales y nos permite ver la realidad con una claridad perfecta. El versículo también aborda el tema del conocimiento. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como he sido conocido. Aquí, Pablo reconoce que nuestro conocimiento actual es limitado y parcial, pero anticipa una comprensión completa y profunda en la vida futura. Esta comprensión plena reflejará el conocimiento íntimo y profundo que Dios tiene de nosotros. En ese momento estaremos completamente comprendidos y también entenderemos plenamente, sin la confusión y las limitaciones que experimentamos en la vida presente. 1 Juan 3:2 relata lo siguiente: Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Este versículo comienza con una expresión de cercanía y afecto hacia los destinatarios de la carta, identificándolos como queridos hermanos. Esta frase denota un sentido de comunidad y fraternidad
en la fe entre los creyentes. Luego, se afirma la identidad del creyente como hijos de Dios, lo que implica una relación especial y cercana con Dios Padre, obtenida a través de la fe en Jesucristo y el nuevo nacimiento espiritual. Aunque los creyentes ya son considerados hijos de Dios, se reconoce que aún no han experimentado completamente la plenitud de esta filiación divina. El proceso de crecimiento espiritual y transformación continúa a lo largo de la vida del creyente. Sin embargo, a pesar de esta incertidumbre sobre el futuro, el verso ofrece una certeza firme basada en la promesa de Dios y en su fidelidad. Esta confianza se fundamenta en la revelación de Dios a través de su palabra y en la obra redentora de Jesucristo. El verso también señala la segunda venida de Jesucristo, un evento escatológico esperado por los cristianos que marcará el cumplimiento final de la salvación y la restauración completa de todas las cosas. En ese momento, los creyentes serán transformados para ser semejantes a Jesucristo en su gloria y perfección moral, libres de pecado y conformados plenamente a su imagen. Esta transformación resultará en una visión directa e íntima de Jesucristo en toda su gloria y majestad, lo que llevará a una comprensión y asimilación plena de la naturaleza divina de Cristo. En resumen, este verso ofrece consuelo y esperanza al recordarles a los creyentes su identidad como hijos de Dios y al afirmar la promesa de una transformación gloriosa en el futuro, cuando finalmente veamos a Jesucristo tal como Él es. Apocalipsis 21:4 en la Biblia dice lo siguiente: Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este versículo ofrece una visión reconfortante y esperanzadora del futuro para aquellos que seguimos a Dios. Este versículo se encuentra en el contexto de la visión del apóstol Juan sobre el nuevo cielo y la nueva tierra, que se presenta en el libro del Apocalipsis como el fin de los tiempos y el cumplimiento final del plan divino de redención. El significado ampliado de este versículo se puede entender de la siguiente manera: Dios mismo se encargará de consolar a su pueblo y de eliminar todas las causas de tristeza y angustia. La muerte es una realidad inevitable en la vida terrenal, pero en el nuevo cielo y la nueva tierra prometidos por Dios, esta realidad será completamente erradicada. La muerte ya no tendrá poder sobre aquellos que pertenecen a Dios, y la vida será eterna y abundante. Estas expresiones abarcan todas las formas de sufrimiento humano, ya sea físico, emocional o espiritual. Todas las formas de dolor y tristeza serán eliminadas en la presencia de Dios. No habrá lugar para el sufrimiento en el nuevo orden divino. Este pasaje sugiere un cambio radical en la condición humana y en el mundo en general. Todo lo que estaba presente en el mundo anterior, marcado por el pecado y la imperfección, será completamente superado y reemplazado por una nueva realidad en la que la presencia de Dios y su justicia prevalecerán. 1 Corintios 2:9 dice lo siguiente: Pero como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esta cita hace referencia a Isaías 64:4, donde el profeta Isaías expresa la grandeza de Dios y su capacidad para hacer cosas maravillosas por su pueblo. Al citar este pasaje, el apóstol Pablo establece un paralelo entre las promesas del Antiguo Testamento y la realidad cumplida en Cristo. La afirmación central de este versículo es que lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman es más allá de lo que podemos imaginar o comprender. Es una declaración sobre la grandeza y la abundancia de las bendiciones que Dios tiene reservadas para sus hijos. La expresión "ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido" enfatiza la limitación de la comprensión humana para entender completamente el plan y las bendiciones de Dios. Incluso las experiencias más extraordinarias y las ideas más creativas no pueden compararse con lo que Dios tiene preparado. El versículo menciona específicamente
que estas bendiciones están preparadas para aquellos que aman a Dios. Esto resalta la importancia del amor como la base de la relación con Dios y como un requisito para recibir sus bendiciones y promesas. El versículo siguiente, 1 Corintios 2:10, amplía aún más el concepto de la revelación divina y la comprensión espiritual de las verdades de Dios. El versículo dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, incluso las profundidades de Dios. La revelación divina es el proceso mediante el cual Dios se da a conocer a sí mismo y sus verdades a la humanidad. En el contexto de este versículo, se refiere específicamente a la comprensión de las verdades espirituales y el plan redentor de Dios para la humanidad. Esta revelación no se logra mediante la inteligencia humana o el estudio académico, sino que es otorgada por Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente principal mediante el cual Dios revela sus verdades a los creyentes. El Espíritu Santo habita en los corazones de los creyentes y les concede discernimiento espiritual para comprender las Escrituras y las realidades espirituales. El Espíritu Santo es descrito aquí como aquel que examina las profundidades de Dios, lo que significa que tiene un conocimiento íntimo y completo de la mente y la voluntad de Dios. Este versículo también resalta la profundidad y la vastedad del conocimiento de Dios. La comprensión de las verdades de Dios no es superficial o limitada, sino que abarca las profundidades infinitas de su ser y su propósito. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para explorar estas profundidades divinas y obtener una comprensión más completa de la grandeza y la sabiduría de Dios. En la enseñanza cristiana, se cree que en el cielo los creyentes tienen preparadas viviendas o mansiones, como lo menciona Jesús en Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aunque las Escrituras no proporcionan una descripción detallada de cómo son estas viviendas en el cielo, se utilizan metáforas y lenguaje simbólico para transmitir la idea de un lugar de belleza, paz y plenitud. Se habla de cielos nuevos y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni sufrimiento, y donde los justos estarán en la presencia de Dios para siempre. Otra enseñanza cristiana es la creencia en la reunión con seres queridos en el cielo. Se cree que aquellos que han muerto en la fe serán reunidos con sus familiares y amigos que también han creído en Cristo. Esta reunión se ve como un momento de alegría y felicidad, donde las relaciones se restaurarán y se experimentará la plenitud del amor y la comunión. La creencia en las viviendas en el cielo y la reunión con seres queridos es una fuente de esperanza y consuelo para los cristianos que enfrentan la pérdida de seres queridos. Ofrece la promesa de un reencuentro eterno en la presencia de Dios y la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, sino que hay vida eterna en Cristo Jesús. El Salmo 16:11 nos dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este versículo es una afirmación de confianza y seguridad en la providencia divina. Comienza reconociendo que es Dios quien guía y dirige la vida del salmista, mostrándole el camino que debe seguir. La palabra senda sugiere un camino o una dirección específica que conduce a la vida verdadera y plena. La segunda parte del versículo resalta la experiencia de gozo y alegría que se encuentra en la presencia de Dios. Esta presencia no solo trae alegría temporal, sino que representa una fuente continua y abundante de gozo que trasciende las circunstancias terrenales. Este gozo es profundo y duradero, encontrándose en la cercanía íntima con Dios. La expresión «delicias a tu diestra para siempre» simboliza la bendición y el favor eterno de Dios hacia aquellos que lo siguen. La diestra es un símbolo de poder y autoridad, y estar a la diestra de Dios implica estar en su favor y bajo su protección. Este favor es perpetuo y eterno, prometiendo una vida llena de bendiciones y alegría en la presencia de Dios para siempre.
Los cuerpos glorificados en el cielo también son una parte fundamental de la teología cristiana, especialmente en lo que respecta a la creencia en la resurrección de los muertos y la vida eterna. La descripción de estos cuerpos glorificados se encuentra en varios pasajes bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento, que ofrecen una visión de cómo serán los cuerpos de los creyentes en la vida después de la muerte. La idea central es que los cuerpos glorificados en el cielo serán completamente diferentes de los cuerpos terrenales que tenemos en la actualidad. Esta transformación espiritual y física se entiende como parte de la obra redentora de Cristo y su promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Además, en el versículo 44, Pablo contrasta el cuerpo natural con el cuerpo espiritual, destacando que mientras el primero está sujeto a las leyes físicas y temporales, el segundo está imbuido del poder del Espíritu Santo y es eterno. Esta transformación espiritual no solo implica un cambio físico, sino también una renovación completa del ser interior, permitiendo una comunión perfecta con Dios en el cielo. 1 Corintios 15:43 en la Biblia dice esto: se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Este versículo habla sobre la transformación que experimentarán los cuerpos de los creyentes en la resurrección. Se compara la condición en la que se coloca un cuerpo al morir con la condición en la que resucitará. Mientras que en la siembra hay deshonra y debilidad, en la resurrección habrá gloria y poder. Esto sugiere que los cuerpos resucitados serán glorificados y dotados de una fuerza sobrenatural, libres de las limitaciones y debilidades asociadas con la existencia terrenal. Es parte del mensaje de esperanza cristiana en la victoria sobre la muerte y la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. Además, en Filipenses 3:21, Pablo habla sobre cómo Jesucristo transformará nuestro cuerpo humilde para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Esto sugiere que los cuerpos glorificados reflejarán la gloria y la perfección del cuerpo resucitado de Jesucristo después de su resurrección. El cuerpo resucitado de Jesús, como se describe en los Evangelios, tenía la capacidad de aparecer y desaparecer, así como de interactuar físicamente con sus seguidores, pero también trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio. En la narrativa de la resurrección de Jesús, encontramos varios relatos que ofrecen información sobre su cuerpo resucitado. Por ejemplo, en Lucas 24:36 al 43, Jesús aparece a sus discípulos después de su resurrección y les muestra sus manos y pies, que todavía tienen las marcas de los clavos, pero también come con ellos para demostrar que no es un espíritu, sino que tiene un cuerpo físico real. En Juan 20:19 al 29, Jesús aparece a los discípulos en una habitación cerrada y les muestra sus manos y su costado herido. Estas marcas son evidencia tangible de su crucifixión y resurrección, y sirven como prueba de su identidad y autoridad divina. Al mostrar sus manos, Jesús les recuerda a sus discípulos el precio que pagó por la redención de la humanidad y el poder transformador de su sacrificio en la cruz. La herida en su costado, causada por la lanzada del soldado romano durante la crucifixión, también tiene un simbolismo importante. Esta herida representa el amor sacrificial de Jesús y su disposición a entregar su vida por la salvación del mundo. Además, en un nivel más profundo, esta herida se relaciona con la figura de Adán en el relato de la creación en el Génesis, donde Dios crea a Eva a partir de la costilla de Adán. Así, la herida en el costado de Jesús simboliza la nueva creación y el nacimiento de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. El encuentro de Jesús con Tomás, quien inicialmente duda de la resurrección, también es parte importante de este pasaje. Jesús invita a Tomás a tocar sus manos y su costado para que pueda creer. Esta interacción subraya la importancia de la fe en la obra redentora de Jesús, así como la naturaleza misericordiosa y compasiva del Señor hacia aquellos que luchan con la duda. La respuesta de Tomás, al reconocer a Jesús como Señor mío y Dios mío,
es un punto culminante en el relato y una confesión de fe que resuena a lo largo de la historia cristiana. Estos relatos sugieren que los cuerpos glorificados en el cielo serán reales y tangibles, pero también estarán libres de las limitaciones físicas y terrenales. Serán cuerpos incorruptibles, inmortales y llenos de gloria, que reflejarán la plenitud de la vida y la presencia de Dios en el cielo. En pocas palabras, los cuerpos glorificados en el cielo son una parte integral de la esperanza cristiana en la vida después de la muerte. Estos cuerpos serán transformados para reflejar la gloria y la perfección de Cristo resucitado y estarán libres de las limitaciones y debilidades de nuestros cuerpos terrenales actuales. Serán cuerpos reales y tangibles, pero también trascenderán las dimensiones físicas y terrenales, permitiendo a los creyentes experimentar la plenitud de la vida eterna en la presencia de Dios. La nueva tierra y la nueva Jerusalén son conceptos prominentes del libro del Apocalipsis en la Biblia. Estas imágenes poderosas representan la consumación final del plan redentor de Dios y el cumplimiento de sus promesas para aquellos que le siguen. Según las Escrituras, la nueva tierra es un lugar donde Dios establecerá su reino de manera visible y permanente. En Apocalipsis 21:1 se describe cómo Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta visión apunta a una renovación completa y restauración del mundo creado por Dios, donde se eliminarán todas las consecuencias del pecado y la maldición. Uno de los aspectos más destacados de la nueva tierra es la presencia continua y visible de Dios entre su pueblo. Apocalipsis 21:3 proclama: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Esta comunión íntima con Dios es la culminación de la redención y la fuente de gozo y plenitud eterna. La Nueva Jerusalén es la ciudad celestial descrita en Apocalipsis 21:2 como la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad representa la morada eterna de los redimidos y la manifestación física de la comunión perfecta con Dios. La Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad de gran esplendor y belleza, con muros de jaspe, calles de oro puro y fundaciones adornadas con toda clase de piedras preciosas. Esta descripción simbólica resalta la gloria y la majestad del reino de Dios. Apocalipsis 21:27 dice: «Nunca jamás entrará en ella algo impuro, ni nadie que practique abominaciones y mentiras, sino solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero». Este versículo se encuentra en el contexto del capítulo 21 de Apocalipsis, que describe la visión de Juan del nuevo cielo y la nueva tierra, así como la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo, el Cordero de Dios, Jesucristo. Este versículo resalta la santidad y la pureza del lugar que Dios ha preparado para aquellos que le siguen, en contraste con el mundo actual, que está marcado por el pecado y la corrupción. En el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá lugar para nada impuro. Este lugar será completamente purificado y santificado por la presencia y el poder de Dios. El versículo establece claramente que nada impuro podrá entrar en la nueva Jerusalén. Esto significa que aquellos que han rechazado a Dios y han persistido en el pecado no tendrán acceso al reino de Dios. Esta exclusión no es un castigo arbitrario de Dios, sino una consecuencia natural de su santidad y justicia. Dios no puede coexistir con el pecado y la impureza, por lo que aquellos que están contaminados por tales cosas no pueden estar en su presencia. Sin embargo, el versículo también señala que solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar en la Nueva Jerusalén. Esto se refiere a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y han aceptado su salvación. Su inclusión en el reino de Dios no se basa en sus propios méritos o acciones, sino en la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz.
Jesucristo es mencionado como el Cordero en este versículo, lo que recuerda su papel como el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Su muerte y resurrección son la base de la redención y la reconciliación con Dios, y aquellos que confían en Él tienen la garantía de la vida eterna en su presencia. La visión del Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén ofrece una descripción vívida de un lugar donde la adoración a Dios alcanza su plenitud y eternidad. En el versículo 3 de Apocalipsis 22 se nos presenta una imagen impactante. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad, y los siervos servirán a Dios incesantemente. La Nueva Jerusalén, como la morada final de los redimidos, se presenta como el epicentro de la adoración divina. La presencia del trono de Dios y del Cordero sugiere que la adoración será dirigida directamente hacia la divinidad misma. La adoración a Dios en la Nueva Jerusalén no solo será continua, sino también eterna. Este aspecto resalta la naturaleza sin fin y la importancia central de la adoración en la experiencia de los redimidos en la presencia divina. El término siervos implica un acto de servicio devoto y obediente hacia Dios. En la Nueva Jerusalén, la adoración no es solo un acto de alabanza y exaltación, sino también un servicio activo a Dios, en el cual los redimidos participan con gozo y entrega total. La presencia tanto del trono de Dios como del Cordero sugiere una unidad trascendente entre Dios Padre y Jesucristo, lo que refleja la doctrina cristiana de la Trinidad. Esta unidad divina es el objeto central de la adoración perpetua de los redimidos. El concepto del cielo como hogar eterno para los creyentes es una verdad fundamental en la fe cristiana, que ofrece consuelo y esperanza a los seguidores de Jesucristo. Más allá de ser simplemente un destino final, el cielo representa la culminación de la redención y la promesa de una comunión eterna con Dios. Es un lugar de perfección, paz y gozo, donde los creyentes experimentarán la plenitud de la presencia divina y vivirán en armonía con Dios y los santos. La reflexión sobre el cielo como nuestro verdadero hogar invita a los creyentes a centrar sus corazones y mentes en las realidades eternas en lugar de las preocupaciones temporales de este mundo. Nos recuerda que nuestra existencia terrenal es solo un breve paso en comparación con la eternidad que nos espera en la presencia de Dios. Este entendimiento cambia nuestra perspectiva sobre la vida y nos motiva a vivir en anticipación del glorioso futuro que nos aguarda en el cielo. La relación con Jesucristo es esencial para acceder al cielo. Jesús mismo declaró: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. La salvación y la entrada al cielo son posibles solo a través de una relación personal con Jesucristo, quien murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados y abrirnos las puertas del cielo. La fe en Jesús como Salvador y Señor es el fundamento de nuestra esperanza celestial, y su gracia es el puente que nos lleva de este mundo caído al reino celestial de Dios. Contemplar el cielo como nuestro hogar eterno nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, priorizando las cosas de Dios sobre las cosas terrenales. La relación con Jesucristo es la clave para acceder al cielo y experimentar la plenitud de la vida eterna junto a Dios. Que esta verdad nos inspire a vivir con fe, esperanza y expectativa del día en que estaremos reunidos con nuestro Salvador, en la gloria celestial. La invitación a aceptar a Jesucristo es uno de los pilares fundamentales del cristianismo, ya que representa el primer paso hacia una relación personal con Dios y la salvación eterna. Esta invitación conlleva una exhortación clara a arrepentirse, creer en Jesucristo y comenzar una nueva vida transformada por su amor y gracia. En primer lugar, el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad y un giro de dirección en la vida. Significa reconocer nuestros pecados, lamentarnos sinceramente por ellos y estar dispuestos a abandonar nuestro antiguo estilo de vida que nos separa de Dios. El arrepentimiento es el primer paso hacia la reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados, y es un requisito previo para experimentar la plenitud de su amor y misericordia. En segundo lugar,
Creer en Jesucristo implica confiar en Él como nuestro Salvador y Señor. Significa aceptar su sacrificio en la cruz como el único medio de redención y perdón de pecados, y comprometernos a seguir sus enseñanzas y ejemplo en nuestras vidas diarias. Creer en Jesucristo no solo nos da la seguridad de la vida eterna, sino que también nos capacita para vivir una vida de amor, bondad y justicia en comunión con Él. Además, comenzar una nueva vida en Cristo implica una transformación radical de nuestro ser interior y exterior. Esto implica dejar atrás nuestras viejas costumbres y actitudes pecaminosas y permitir que el Espíritu Santo nos guíe y transforme en nuevas criaturas. Esta nueva vida está marcada por la paz, la alegría y la esperanza que solo se encuentran en una relación íntima con Jesucristo. Por último, la importancia de crecer espiritualmente y buscar comunidad en la Iglesia es fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra fe. La Iglesia proporciona un ambiente de apoyo y compañerismo donde podemos aprender, crecer y servir juntos como cuerpo de Cristo. Participar en la adoración, la enseñanza de la palabra, la comunión y el servicio nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios y a vivir de manera más plena y significativa como discípulos de Jesucristo. En conclusión, la invitación a aceptar a Jesucristo es una llamada a una nueva vida de arrepentimiento, fe y transformación en Él. A medida que nos comprometemos a seguir a Jesucristo, experimentamos la plenitud de su amor y gracia, y encontramos significado y propósito en una relación viva y activa con Él y su cuerpo, la Iglesia. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber dedicado un tiempo de su día para ver el video sobre cómo será el cielo según la Biblia. Sabemos que el tiempo es un recurso valioso y estamos verdaderamente agradecidos por haber compartido este momento con nosotros. La esperanza de conocer más sobre el cielo, según lo revelado en la palabra de Dios, es algo que nos llena de alegría y expectativa. Es un recordatorio de la promesa maravillosa que Dios ha preparado para aquellos que le aman y le siguen. Nos encantaría conocer sus pensamientos y reflexiones sobre el contenido del video. ¿Qué aspectos les inspiraron más? ¿Qué les dejó pensando o qué les emocionó más sobre la descripción del cielo según la Biblia? Además, los animamos a compartir este video con sus amigos y seres queridos. La esperanza y la promesa del cielo son un mensaje poderoso que puede traer consuelo y aliento a muchos corazones necesitados. Una vez más, gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y esperanza. Que el amor y la gracia de Dios les acompañen siempre en su caminar diario. Amén.